Saludos compañeros y tutor, mi nombre es Robert Barón, estudiante de Ingeniería Electrónica UNAT. En el curso desarrollado de instrumentación, en la fase número 4, corresponde exponer sobre los siguientes temas, que es el de el trabajo realizado a lo largo de las fases anteriores, donde se desarrolló el filtro pasabajas con el sensor de temperatura indicado. Entonces, en trabajo está la introducción, donde se describe el sensor que utilizamos. El sensor utilizado por mí fue el NTC 3900. Para el filtro pasabajo utilizamos un LM324. Bueno, en el primer punto había que desarrollar un, este, un, un diagrama de bloques, eh, es el cual es el siguiente, en donde se describen las fases que se desarrollaron. La primera fue la lección del cálculo del sensor que utilizamos, después alimentamos el puente de Whiston y seguimos, hicimos el amplificador que necesitamos, después le usamos un filtro pasabajas. Acá está el LM3914, que fue el que utilizamos al final para la simulación del circuito final. ¿Listo? Y últimamente pues se simulaba el circuito. Y en el paso 2 presentamos los cálculos teóricos. Bueno, el NTC 3950 tiene una resistencia de 1213 ohmios a 50 grados y de 811 ohmios a 0 grados, según nuestra hoja de datos. Entonces, lo que teníamos que hacer primero para realizar nuestro puente de Wilson es hallar la R3 y R1. Entonces, R3 lo hallamos de la siguiente manera. Íbamos a trabajar con un voltaje de 12 y una corriente de 29 miliamperios. Entonces, obteníamos una resistencia de 5000, 5.4 kilo ohmios. Entonces, mediante la fórmula reemplazamos y obteníamos la resistencia que vamos a usar para R3. Como R3 es igual a R1 según el puente de Whiston, entonces ya teníamos, faltaba R2 y RX. R2, en este caso RX va a ser la temperatura de nuestro sensor a 50 grados, a 0 grados. No es la temperatura ambiente, sino la de 0 grados, que es 811 ohmios. Y R2 ya viene siendo calculamos de la siguiente manera. Listo, R2 viene siendo la misma, entonces nos queda también 811. Y vemos que utilizamos la fórmula de Whiston para despejar y nos queda un voltaje cero, ya que el voltaje es igual y es un circuito estabilizado. Eh, Entonces necesitamos hacer la prueba con un sensor de 30 grados de temperatura. Según la hoja de datos nos da una temperatura de 1040 para ver qué voltaje es el que tenemos de salida. Entonces cambiando RX nos da RX, ahora con 30 grados tenemos una resistencia de 1040. Como resultado nos da un voltaje de 0.368. Entonces eh, pasamos a mirar en la fórmula, en el circuito realizado en Proteus, vemos que están las resistencias indicadas, el voltaje, y tenemos un voltaje de salida de 0.37, que es un voltaje muy similar el simulado al cálculo teórico. De igualmente, este, vamos a usar el amplificador ADS-20 para la siguiente simulación en Proteus, que es donde vamos a obtener RG, la resistencia de ganancia. Y según los cálculos teóricos nos dan la siguiente fórmula. Seguimos con el puente de Whiston que ya tenemos y obtenemos los siguientes valores. La resistencia de ganancia de 39 de 3.9 kilo ohmios. Entonces, esa resistencia es la que queremos para poder obtener un voltaje de salida de 5 voltios. Como resultado nos da un voltaje de... Acá está. No, acá está.
Bueno, como resultado nos da un voltaje de ¿qué? De 4,96. Es muy similar al esperado, ya que acá se realizó el mismo puente de Wilson y se conecta con la resistencia de ganancia, se calcula la resistencia de ganancia y nos da el voltaje esperado, porque pues deseamos que saliera a 5 voltios. Listo. Entonces realizamos el filtro pasabajos. Deseamos que tenga esperamos que tenga una frecuencia de corte de 1,3 kHz. Nosotros seleccionamos esa. El factor de calidad es 0,7071, la ganancia de 1, la constante de 1 y la ganancia ideal de 1. Listo. Los cálculos a realizar pues son la siguiente fórmula. Acá reemplazamos los valores. Como tal, nos da una resistencia de 1731 para nuestro filtro pasa baja y RA pues nos da un valor infinito. Pero entonces calculamos RB que nos da 3463 ohmios. Los capacitores a utilizar van a ser uno de 40 y nos da como resultado 0 de 49 nanofaradios. Entonces vamos a buscar el más indicado, el comercial, que es de 50 nanofaradios y nos da, realizamos la simulación. Son dos capacitores, uno de 50 y uno de 100. Entonces acá está el circuito realizado de la simulación del filtro pasabajas. Entonces, como vemos, se realizó la gráfica de la frecuencia de corte. Entonces, vemos que al guiarnos, al orientarnos por la ganancia de aproximadamente de 3, 0,3, obtenemos una frecuencia de corte de 1,26. Bueno, acá porque la verdad me tiembla un poquito la mano. Podemos llegar a 1,3 kilohertz. Listo. Entonces vemos que la frecuencia de corte ahí se corta, es correcta el cálculo que tenemos. Como siguiente punto de la actividad, como siguiente, bueno, realizamos el circuito que es de encender unos bombillos con el funcionamiento del circuito implementado en Proteus y adicionándole un LM3914, que es el que nos va, a medida que aumenta la resistencia, va a ir disminuyendo la cantidad de bombillos encendidos y la cantidad de les apagados, depende cómo variemos. Entonces, acá en este circuito, se, se realizó de manera pues satisfactoria, pero entonces al calcular los valores en Proteus, tuvimos una diferencia de valores con el respecto al simulador digamos, el termisor, el, digamos, el NTC, ya que presenta una variación en sus cálculos, pues el valor simulado, por ejemplo, vemos que los bombillos acá se encienden después de la temperatura de 80 para arriba, mientras que ellos deberían de empezar a apagarse con una resistencia mucho menor, pero igualmente logran el cometido, que es apagarse a medida que se aumenta la temperatura. Entonces vemos que acá se encuentran todos los bombillos encendidos y a medida que aumentamos la temperatura del termisor empiezan a apagarse los bombillos uno a uno. Para este pues seguimos el mismo circuito e implementamos el 3914 seguido de una resistencia para acá LED de 220 ohmios. Entonces al descender pues ya empiezan a encender los bombillos a medida que disminuye la resistencia al mismo. Listo, este fue la presentación del trabajo. Entonces acá seguimos entre el análisis comparativo, los resultados entre lo que hicimos presencial en el circuito de el componente práctico y los valores fueron muy similares. La única diferencia fueron que se encontraron, digamos, algunos componentes que no son tan comerciales a los que, digamos, nos daban los cálculos. Entonces, pues, obviamente variaban un poquito los resultados, pero al modificarle los datos calculados con los valores encontrados, sí daba los valores que eran. Igualmente, pues la única diferencia, lo del simulador también, la diferencia.
y estos filtros pues nos sirven para darle un uso en aplicaciones de ingeniería. Listo. Y gracias a las buenas plataformas para simular. Bueno, muchas gracias.